a poner la pizarra. Vamos a salir nosotros porque es largo el cuento. Cuento largo. Muy bien. Entonces, teorema de la derivación de funciones multivariadas, más conocido como regla de la cadena. ¿De acuerdo? Habíamos mostrado en la clase anterior que no se pueden componer campos escalares y no se pueden calcular sus derivadas, por ende, ¿no? Porque los campos escalares no permiten la composición y mucho menos vamos a poder realizar sus derivadas o calcular alguna derivada. Pero sí, habíamos empezado con el caso 1, que era el caso de un campo escalar compuesto con una función vectorial. Es decir, sea F un campo escalar que habíamos definido de R. Lo voy a hacer con un caso acortado, después si quieren lo generalizamos. Voy a poner de R3 en R1, o sea, voy a poner como ejemplo, ¿no? En R1, o sea que F tendría la forma de X, Y, Z igual a W, por ejemplo, y una función vectorial sigma, recuerden que sigma siempre sale de R1, y supongamos que esta muera en R3. Para poner un ejemplo, creo que lo habíamos hecho con valores generales, pero ahora vamos a poner estos dos y después si queremos lo volvemos a generalizar. Vamos a ir por casos, así no tenemos que escribir tanto. O sea que sigma tendría la forma, creo que la habíamos llamado x1 de t, y1 de t y z1 de t, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. O le habíamos puesto, creo que le habíamos puesto X1, X2 y X3 acá, a ver, vamos a ponerlo así, así se ven mejor las diferencias con esta. Creo que había puesto X1 de T, X2 de T, creo que lo había escrito así, X3 de T, para generalizar. Después nos sirven más para... Lo habíamos escrito así. Sí. Bueno, y le habíamos puesto no 3, sino N, ¿no? Habíamos llegado hasta P o hasta N, bueno, no importa eso. Vamos a poner este caso. Entonces, esto vale igual que si fuera para RN, ¿no? O cualquier R, acá salga RN, acá sea RP, qué sé yo, la cantidad que quiera. Muy bien. Entonces tenemos, si yo habíamos hecho en primera instancia, habíamos tenido una función h que salía de componer f compuesta con sigma. ¿Qué significaba hacer f compuesta con sigma? Meter como argumento a la función vectorial sigma en el campo escalar f. O sea, usar el argumento que arroja la sigma. ¿Por qué lo puedo usar como argumento? Porque la sigma arroja vectores de R3 y la f toma vectores de R3, cosa que puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la imagen de este coincide con el espacio de imagen de este, coincide con el espacio de salida de este. Porque estoy metiendo la f adentro de la sigma. Ay, perdón, al revés. La sigma dentro de la f. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan de esto? A ver, ¿qué sería hacer eso? Sería hacer f y en lugar de poner x y z, ¿no? Donde yo tengo la x, tendría que poner x1. Donde tengo la y, tendría que poner x2. Y donde tengo la z, tendría que poner x3. Entonces acá me quedaría una f
de x1 de t, x2 de t, x3 de t. Y esto me daría ahora, en lugar de darme una w, me daría una w que va a depender a su vez de t. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que mi h es una función de una sola variable que va a depender de t. O sea que esto sería equivalente a escribir una h de t que tendría una función, no sé si se dan cuenta, que estaría formada ¿por quién? Por este resultado w de t, ¿no? O sea, sería una función de t. Sería una función del análisis 1, de una variable. No sé si está claro esto. Esto es lo que habíamos hecho. O sea que h iría de R1 a R1. ¿Se acuerdan de esto? Esto es lo último que hicimos. Si lo queríamos ver los diagramas de conjunto, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo leíamos? Metíamos a la sigma, quiere decir que la sigma agarra valores de t, aplicamos la sigma manda a x1 de t, a x2 de t y a x3 de t, y cada una de estas, esta sería mi x, esta sería mi y, y esta sería mi z, que agarraría ¿quién? La f ahora, y las convertiría ¿en qué cosa? Las convierte la f en una w de t, ¿ven? O sea, sale de R1, y esto es un escalar, y muere en R1. ¿Se entiende? Pasando ¿por dónde? Por R3. No sé si está claro esto. Esto es lo que habíamos hecho. A ver si está ahí alguna duda. No, quedó bastante claro. Sí. Y con esto habíamos armado una red para saber qué variables depende de quién. ¿Sí? O sea que la H formaba una red comenzando con la F. Recuerden que la red se arma en el mismo sentido que marca la composición. ¿Sí? Si la composición va, se introduce la sigma dentro de la F, pero la red se arma en este sentido, desde la F a la sigma. Siempre la red, para saber cómo dependen las variables, siempre se van en el mismo sentido que se arma la composición. Quiere decir que la H depende directamente de la F depende de la X, de la Y y de la Z, donde la X se convierte en una X1 de T, la Y se convierte en una X2 de T, la Z se convierte en una X3 de T, ya no existen más las XZ, sino ahora existen para la F, X1, X2, X3, que serían estas que están acá, y todas estas dependen en última instancia de T, donde las H también depende de T. Y acá se establecen los caminos de la red para poder saber qué derivadas podemos calcular. Un camino posible sería ir a la T, ¿no? A través de este camino verde. Le voy a poner, así sigo los mismos colores. La X1 la puse en amarillo, vamos a ponerla de amarillo. El camino amarillo. Después tenemos el camino verde. ¿Ven? Y por último el camino rojo. ¿Se ve? Y esto formaría una única red cerrada, como pueden ver. Y también tendríamos el camino que va por afuera, que es el camino directo que resulta de la composición total. ¿Se ve? Por lo tanto, ¿cómo escribo las derivadas que puedo calcular con esto? Bueno, la derivada que puedo calcular con esto sería la derivada, como es una función de una sola variable, voy a calcular una derivada total. La derivada de h respecto de t, que sería la derivada total, por el camino azul, sería igual a las derivadas que se pueden establecer por toda la red. ¿Cuáles serían las derivadas que se pueden establecer por toda la red? La derivada de f respecto de x, porque la f depende de la x, que ahora no es más la x, ¿quién es? Es la x1 de t, ¿ven? Por la derivada de x1 respecto de t. Esa sería la primera. Ese sería el camino amarillo, ¿ven? Más el siguiente camino, que sería la derivada de la f respecto de quién? De la y, pero ahora no tengo más la y. ¿A quién tengo? A x2,
por la derivada de x2 respecto de t. Ese sería el camino verde. ¿Se ven los caminos? Sí, sí. Más la derivada de f respecto de x3 por la derivada de x3 respecto de t. Y este sería el camino rojo. Sería el último. Y ahí no hay más. Estas son todas las derivadas. O sea, esta sería la derivada que puedo armar yo de esta composición. Todas las derivadas que puedo calcular. Ahora hay un tema acá. Mucha gente, cuando establece esto, en este lugar, en lugar de poner a x1, pone a la x, que sería la variable de la f, antes de reemplazar. En este lugar pone a la y, y en este lugar pone a la z. ¿Se ve? ¿Estaría mal poner eso así? No, no está mal. Quiero que quede claro eso. Yo puedo poner estas variables, pero también puedo poner la sustitución. Lo que sí estaría mal poner una x acá, porque la x no depende de t. La que depende de t es x1. ¿Está claro esto? Porque la sigma está metida acá en el medio, ¿ven? En todo este proceso, en esta igualdad está la sigma metida, ¿ven? En esta igualdad. Quiere decir que acá la x1 actúa como variable y acá la x1 actúa como función. Arriba no la puedo cambiar, la tengo que mantener como función, porque la x1 es una función de t, mientras que la x1 acá está en el reemplazo por la composición de la x que está siendo reemplazada por ella como variable. Acá la x1 actúa como variable, mientras que acá actúa como función. Por eso en la regla de la cadena es importante entender que lo que está en el numerador, ¿sí? Todo lo que está en el numerador actúa como función, mientras que lo que está en el denominador actúa como variable. Eso no lo dije la otra vez, pero es importante aclararlo. No sé si está claro eso. Sí, se entendió. Porque cuando hagan esta derivada, acá no van a poner x1, acá van a derivar a la f con respecto a la x. ¿Por qué van a derivar a la f con respecto a la x? Porque la f depende de la x, de la y, de la z. Y van a tener la fórmula con x y z. ¿Se entiende? Después a lo último la van a tener que reemplazar por x1. ¿Por qué? O por x2 o por x3. ¿Por qué? Porque están haciendo la composición. ¿Sí? Lo mismo pasa en una variable cuando uno hace esto. Pero este caso se podía escribir de una manera muy particular, no sé si se acuerdan. Se podía escribir como el gradiente de f, ¿no? Porque uno podría escribir, ¿ven? Y si lo escribo así, ahora sí me conviene escribir la derivada de f respecto de la x, coma, la derivada de f respecto de la y, coma, la derivada de f respecto de la z. ¿Ven? Porque la f depende de estas tres variables. Producto escalar, ¿se acuerdan de esto? Lo habíamos escrito así. La derivada de x1 respecto de t, la derivada de x2 respecto de t, porque estas dependen todas de t, derivada de x3 respecto de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se ven? Y Sí. acá uno hace esta cuenta y uno puede ver que acá tiene directamente hecho, es simplemente el producto escalar entre el gradiente de f, producto escalar, estas funciones. ¿Y esto qué sería? Sería, no sé si se acuerdan, sigma prima de t, la derivada de sigma prima, porque recuerden que esta nosotros la escribimos como derivadas parciales, pero x1 depende solo de t, x2 depende solo de t y x3 depende solo de t. Quiere decir que estas derivadas se pueden escribir como derivadas totales. No sé si recuerdan eso, porque no cambian nada en poner una parcial con una total, en este caso. No sé si lo recuerdan. Acá tendríamos x1' de t, x2' de t. Esto lo pudimos escribir así. En uno de los videos que yo les hice estaba esta notación. Y eso representa a la derivada de sigma de t, que sería sigma prima de t. Esta sería la forma de anotar.
No sé si está claro. Sí. Todo esto ya lo habíamos dado. Por eso fui bastante rápido con este ejemplo. Yo les había pedido que me manden un ejemplo. Bueno, esto no lo mandaron todavía, pero podríamos después poner un ejemplo para ver este caso. Faltaría ver la composición al revés ahora, sigma compuesta con F, que eso no lo hicimos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si vamos bien hasta acá. Ahora falta componer, caso 2. Recordemos que esto no siempre es posible. También eso sí lo habíamos puesto, este de acá arriba. ¿Qué tenía que pasar para que esto sea posible? Tenían que coincidir, para que esto sea posible, tenía que coincidir este 3 con este 3. N N tenía que ser igual a M. Claro, o sea que estos dos números tienen que coincidir. A este le pusimos N, creo, y a este M, ¿no? Esto es posible, como en este ejemplo, si N es igual a M. Y ambos distintos de 1. Recuerden que ninguno de los dos podía ser 1, porque si no estamos en la función de análisis. Muy bien. Ahora miremos el otro caso. El otro caso de la composición, que en realidad no sería otro caso sería otros dos campos, en este caso la parte B. O sea, tenemos la parte A, que es esta, que sería esta composición, ¿no? Esta sería la parte A, y la parte B sería la composición al revés de, que sería sigma compuesta con H. Miremos un poquito esa composición. Vamos a tomar a sigma compuesta con H. Perdón, con F, no con H. Vamos a ver qué nos da esto. Si yo hago sigma compuesta con F, al revés, miremos lo que nos debería dar primero. Quiere decir que yo voy a agarrar a la F y la voy a introducir adentro de la sigma. ¿Qué quiere decir agarrar a la F e introducir adentro de la sigma? Quiere decir, a ver si esto se entiende bien, ¿eh? Quiere decir que yo tengo que agarrar, fijémonos lo siguiente, a ver, la F tiene tres coordenadas, X y Z, y esto me da W. Y la sigma de T tiene tres variables, que son, perdón, tres funciones que para la F después vamos a ver qué son, X1 de T, X2 de T, X3 de T. Y yo lo que tengo que hacer ahora es introducirla. Recuerden que se veía más fácil meter la sigma dentro de la F, porque agarraba este, la metía donde estaba la X, agarraba este, donde estaba la Y, agarraba este donde estaba la Z. Ahora lo que tengo que agarrar, ¿qué es? Agarrar a la F y meterla dentro de la sigma. Pero la F carga números reales. Perdón, la sigma carga números reales, porque T es un número real. ¿Dónde tengo números reales en la F? ¿Dónde estarían los números reales de la F? ¿Dónde lo ven ustedes? Están los números reales de la F. En En la imagen. En la imagen W, quiere decir que cuando yo meta la F adentro de la sigma, estoy haciendo una sigma de W. ¿Entienden? Hacer sigma compuesta con F es obtener una sigma de W. ¿Y qué es hacer una sigma de W? Es ir agarrando a cada valor de lo que ustedes tienen acá y meterlos. Por ejemplo, acá tener una X1 de W, una X2 de W, ¿no? Una X3 de W. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Pero esto sería equivalente, como W es una F de X y Z, sería como agarrar y hacer una sigma de F de X y Z. ¿Se ve? Porque W es esto. O sea que esto sería una X1
de f de x y z, punto y coma, una x2 de f de x y z, una x3. Fíjense qué complicado se vería, ¿no? ¿No? De una f de x y z. No sé si lo ven. Quiere decir que ahora, cuando yo miro la red, la f agarra cosa de x y z, que sería esta f que está acá, aplico la f, esto me da una w, esa w, cuando saqué la, reemplaza a la t, que agarra la sigma, porque la w es igual a la t, y la convierte, ¿se ve? En una x1 de w, con una x2 de w, en una x3 de w. O sea que salgo de R3, paso por R1 y muero, ¿dónde? En R3. Fíjense que R1, tanto la W como la T, siempre es R1. Quiere decir que esto siempre lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la F sale de R3 y muere en R1, y la sigma sale de R1 y muere en R3. Y como es un campo escalar, esto siempre termina en 1 y en una función vectorial esto siempre es R1, esta situación siempre es posible, ¿ven? ¿Se entiende por qué? Porque esto no cambia. Lo que pueden cambiar en los campos escalares y en las funciones vectoriales son estos dos numeritos. Pero en este caso, para esta composición, los números en los cuales depende esta composición son la imagen de este y el dominio de este. Y por lo tanto esos 1 nunca cambian porque son justamente los que definen al campo escalar y a la función vectorial. No sé si está claro. O sea que esto siempre se va a poder hacer. No es como el caso al revés, donde depende de estos dos números, que va a ser posible cuando estos dos números coincidan. No sé si está claro esto. ¿Se ve? Sí, pero ha quedado claro. ¿Y esto que me da de resultado qué es? Salgo de R3 y muero en R3. Me da un nuevo campo vectorial H, ¿sí? Donde H ahora sale de X y Z y muere en X1 de X y Z, ¿ven? X2, ya la F, ya en lugar de poner la F, ya sé que F de X y Z es la variable donde muere esto, ¿no? Porque esta X1 va a depender de estas tres variables, de X y Z, y X3 de X y Z. Entonces voy de R3 en R3. Si ustedes se fijan ahora, podemos ver la red. Miremos la red. La red, ahora voy a tener un campo H, un campo vectorial, esto me da un campo vectorial, un campo H, que va a depender, recordemos que para ver la red, ¿cómo tenemos que mirar la composición? En el mismo orden, ¿no? A través de la sigma tenemos que mirar, ¿ven? Esto va a depender de la sigma, y la sigma depende de quiénes, de X1, de X2 y de X3. ¿Se ve? La sigma depende de estas tres coordenadas. Que a su vez, esta X1, como se convierte en una X1 de W, ahora actúa la F. Cuando actúa la F, estas X1, ¿en quién se convierte? En tres variables, o sea que se va a convertir en X y Z. O sea que X1, a través de la F, va a tener que ir a parar tanto a la X, ¿se ve?
a la y y a la z. ¿Qué va a pasar con la x2? Lo mismo, va a ir a parar a la x, a la y y a la z. ¿Qué va a pasar con la x3? Va a ir a parar a la x, a la y y a la z. ¿Quién va a generar esta igualdad? La f. ¿Está bien? Porque esta f de x y z, ¿sí?, es la w de la cual depende x1, x2 y x3. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. ¿Ven cómo están las redes ahora? Entonces yo acá no tengo una única variable acá. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3 a la cual puede ir mi campo H. ¿Cuántas derivadas puedo calcular? Y puedo calcular unas cuantas, ¿no? No como antes que podía calcular una sola, porque esto es una red bastante complicada. Podría tomar aquel camino que va a parar siempre ¿a quién? A la X. Los caminos que van a parar a la X ese sería 1, porque puedo ir a la X a través de la X1, puedo ir a la X a través ¿de quién? De la X2, ¿ven? Y puedo ir a la X a través de la X3, ¿no? ¿Ven? Pero también puedo ir a la X, ahora puedo ir a la Y, ahora puedo cambiar de letra, ¿a través de quién? De la X1, puedo ir a la Y a través de la X2, ¿ven? Y puedo ir a la Y a través de la X3. Y por último, puedo ir a la Z a través de la X1, ¿ven? Puedo ir a la Z a través de la X2. Si ya se me perdió. Acá. Y puedo ir a la Z a través de la X3. ¿Qué les parece? ¿Ven todos los caminos que hay? Quiere decir que acá voy a sacar un montón de derivadas parciales, porque yo podría sacar la derivada parcial de h respecto de x. Entonces eso va a ser la derivada de sigma respecto de x1, ¿no? Por la derivada de x1 respecto de quién? De x. Más la derivada de sigma respecto de x2 por la derivada de x2 respecto de x. Y estas sí son todas parciales, ¿ven? Más la derivada de sigma respecto de quién? De x3 por la derivada de x3 respecto de x. Y acá fui a los 3 caminos verdes, ¿ven? El 1, el 2 y el 3. ¿Se ven los caminos? Todas esas derivadas puedo calcular. A ver si me siguen. ¿Están por ahí? Sí, sí. ¿Cómo sigue la cosa?